Bueno, presentamos inmediatamente al profesor Paul Jones, quien es profesor asociado, director del programa de Planeamiento Urbano y Regional y decano asociado de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Planeamiento de la Universidad de Sydney. Conduce ahí 3 unidades, en la Maestría de Planeamiento Urbano y Regional, en la Maestría en Urbanismo y Maestría en Diseño Urbano, Historia y Teoría del Planeamiento y del Diseño, Uso del Suelo y Planeamiento de Infraestructuras y Planeamiento Internacional del Desarrollo Urbano. Antes de su ingreso como académico en 2011 en la Universidad de Sydney, trabajó durante 25 años como profesional del desarrollo y la gestión urbana en Australia, las islas del Pacífico y Asia. Entre 1993 y 2010, sus especialidades fueron el proyecto y los programas urbanos en los países integrantes de las islas del Pacífico: Kiribati, Samoa, Vanuatu, Fiji, Islas Marshall, Islas Solomon y Papúa Nueva Guinea. Paul Jones es reconocido internacionalmente por su conocimiento y su visión de la urbanización en la región Asia-Pacífico, sus consecuencias y sus impactos. En 2014 y 2015 fue miembro del Comité Asesor de Expertos para el reporte conjunto UNESCAP y Naciones Unidas Habitat para Asia-Pacífico. En 2016 fue miembro del Expert Advisory Group para el Habitat 3, para el informe Habitat 3 de la región Asia-Pacífico, para la conferencia Habitat que se dio en Quito la semana pasada, que fue un insumo clave para esta conferencia. Le damos la bienvenida al profesor Jones y estamos atentos a su conferencia. Thank you. Well, thank you for the Gracias por la presentación. Creo que en los próximos 45 minutos hay algunos desafíos. Primero, tienen que comprender mi acento australiano. A algunos les va a dar problema mi inglés. Y segundo, yo me voy a ocupar de mis slides, así que vamos a tratar de coordinar todo esto. Ahora vamos a cambiar de China a una isla mucho más diferente y quiero compartir con ustedes un estudio que duró un semestre y algo que hemos hecho durante los últimos años y tiene más que ver con el conocimiento del desarrollo y el pensamiento de los alumnos. Y ahora, ¿cómo estructuramos y alentamos a los alumnos para que aprendan? Esto es mi área desde hace 10 años, que tiene que ver con los asentamientos informales. Quisiera ahora mostrarles los antecedentes del estudio y hablar sobre el Bandung Setting. Y es importante decir que el estudio fue la parte central de una experiencia de aprendizaje de un semestre. El estudio fue al comienzo de este semestre. Así que todo el trabajo se hizo en 8 o 9 días y después de eso hubo distintos talleres. Y en 2016 el tema del trabajo fue la forma y la estructura, comprender la complejidad y la forma en la estructura de este asentamiento que se llama Levack Siliwangi. Y este año, con Flavia estuvimos hablando y Flavia me sugirió dar un cuestionario antes del estudio y antes de la experiencia y después otro cuestionario al final para ver cómo veían todo al principio y al final. Y después voy a terminar con algunas conclusiones y algunos mensajes para que ustedes se lleven. Lo que es importante notar es que nuestro socio en Indonesia fue el Instituto de Tecnología de Bandung, ITB,
que tenían un interés en los kampungs de Damansari, que es muy cerca del campus de la universidad. Ellos fueron los principales socios. Trabajamos con el gobierno municipal y también con los gobiernos locales en Cancún. Y como van a escuchar después, a medida que avanzamos, tratamos de atraer a otros socios, el gobierno de Indonesia y de Australia, para que se interesaran también en todo esto. Así que esta unidad es parte de una unidad que tenía y ofrecíamos tres títulos, un máster en diseño, en urbanidad y después uno de 2 años en urbanismo. Así que es un estudio de 8 días con una duración de un semestre, 13 semanas. En 2015 tuvimos 22 alumnos, este año 15 y el año que viene calculamos que vamos a tener 30, pero vamos a aceptar 22. En cuanto a sus backgrounds, son muy diversos. Incluye planificación, arquitectura, diseño urbano y herencia. Así que es una mezcla multidisciplinaria de alumnos, pequeños grupos que en general son muy lindos, es muy lindo trabajar con ellos. Para los que no saben dónde queda Bandung, queda en la provincia de Java Oeste, en Indonesia, unas 5 horas del sudeste de Chicago. Lo interesante en Bandung es que una ciudad colonial holandesa, que es un lugar donde van muchos europeos ricos. Le llaman el París de Java. Si leen un poquito sobre Bandung, es como el París de Java. Y en ciertas partes pueden ver la arquitectura colonial de los Países Bajos, donde antes había muchos holandeses. En este gráfico vemos que ahí arriba es donde están los kampungs, que es el río Singapungong, que es el área de Kampung. Y quiero mencionar que la influencia de la planificación holandesa, que es muy rica, de arriba a abajo, quiero mostrarles que cuando miran al centro del mapa, fíjense que van a ver ahí en el centro una espina como una columna verde. Y lo menciono porque en los planes holandeses, esto era como el pulmón verde de la ciudad. Iba del norte hasta el sur, como ven en el mapa. Pueden ver las áreas, la grilla que se formó. Así que esto era el pulmón verde, como el bosque de la ciudad. Y como ven, mantuvo esa forma hasta más o menos los años 40. Pero ese pulmón verde es lo que ven hoy. Está lleno de kampungs. Así que está el río en el medio y 1 kilómetro para arriba está una cantidad de kampungs que se extienden durante 7 u 8 kilómetros. Ven el río en el costado y obvio lo que ocurre ahora es que las áreas antes planificadas, a la izquierda y a la derecha pueden ver la ciudad moderna que empuja en ambos lados. Y como ven, ya van a ver dentro de un momento, van a ver los nuevos desarrollos que están tratando de meterse dentro de los kampungs y tomar los pedazos libres que quedaban de tierra. Así que es una fábrica única, como una tela única, un tejido único. Es bastante homogéneo en toda su extensión. Y esto es con Google, una vista de Google. Acá tienen la autopista, el río en el medio y los kampungs
al norte y al sur de estos 7 u 8 kilómetros. En 2015, el estudio se llevó a cabo por lo que se llama Pulosari, que es un área pequeñita, que de más o menos de 100 kilómetros, 100 metros cuadrados, tiene un puente en un lado, acá está el área. Y pasamos el mismo tiempo ahí tratando de comprender su evolución y tratando de comprender cómo cómo se formó esto. Esto fue en 2015. Y el aprendizaje de esta experiencia, queríamos ir a algo más grande y nos movimos unos 2 kilómetros y llegamos con ITV a trabajar con este otro kampung. Y como pueden ver, es bastante homogéneo en su forma, en sus líneas, pero otra vez en el medio están los desarrollos que se están llevando a cabo en estos kampungs. Acá hay otra vista con el río al costado. Un tejido interesante. Y todo esto, ya vamos a llegar a esto. No hay calles, no hay autos, hay motos, hay carritos y carritos manuales. Entonces, para comprender las líneas de la historia, la morfología y las casas, las viviendas son un proceso y no se puede encontrar un mejor lugar para pasar un tiempo que en Levack Siliwangi. Acá tenemos otra imagen. Ahí hay un orden de pasadizos, ¿no? Y algunas preguntas que se les hicieron a los alumnos para ponernos de acuerdo con distintas cosas. Entonces, lo que tienen ustedes en un costado, lo que tienen ahí, está el Levack Siliwangi de un lado y del otro lado del río pueden ver los cambios que van empujando al kampung. Cuando juntamos todo, empecé a reflexionar, ¿por qué teníamos este estudio? ¿Por qué nos juntamos con otra universidad? Y yo no sabía demasiado, los investigadores no sabían demasiado, pero ¿por qué hicimos todo esto? Y creo que a medida que se lleva a cabo el estudio, uno pregunta, ¿por qué hacerlo? Porque ellos piensan que es un trabajo arduo, que no es fácil, que hay mucho trabajo arduo y 20 días sin ver a sus padres antes y después. Entonces, ¿por qué se hizo esto? Primero, lo que pudimos ver después es que trabajar en esta sala es una experiencia que al final del día es interesante tocar, sentir y experimentar lo que se está haciendo en el estudio. La otra razón para hacer este estudio fue que los cortes de estudiantes cambiaban rápido. Teníamos al principio más de 100 alumnos y 30 o 40 de ellos eran asiáticos y cada vez más aparecieron más de China. Entonces, lo que encontramos es que con muchos de los alumnos internacionales llegamos a ciertas normas y valores y ellos tenían una visión predeterminada de cómo era la arquitectura, cómo tenía que ser la arquitectura y el diseño urbano. Entonces, una de las cosas importantes era ponernos de acuerdo y el próximo punto fue exponerlos. Creo que esta mañana ya se habló algo de las culturas y de la diversidad de los grupos.
Y la idea era exponerlos al trabajo de distintos alumnos, de distintos orígenes. Y mucho que se dice en Australia es que tienen que estar listos para el mundo. Ya van a ver de qué se trata esto. Pero para comprender cómo se hace la ciudad, no pueden encontrar un arreglo mejor que este de trabajar en algunos de estos asentamientos informales. Las asociaciones, los partnerships son importantes porque el partnership te ayuda a comprender las perspectivas mutuas y entonces es crítico para tener una comprensión y para desarrollar un nuevo conocimiento. Y una de las cosas que les digo a los alumnos es que de muchas maneras tiene que ver con crear espacios de aprendizaje o que ellos se creen sus propios espacios de aprendizaje. Y esto ocurre en distintos niveles. La siguiente, por favor. Una de las razones por las cuales cuando empezamos a hablar con los académicos, cuando vinieron a hablar y a trabajar juntos, una de las cosas es que esto era una especie de desarrollo que el gobierno municipal hacía para estos kampungs. Y se hizo este abordaje bastante genérico que ya se había hecho en otras partes de la ciudad. Este proceso de transformación aparece en todas las formas y con todos los formatos. Y obviamente, aparte de esto, el cambio físico es una de las grandes preocupaciones con este tipo de desarrollos, porque acá no se reconoce el attachment de estos desarrolladores de kampung. Y hay de 40 a 50% que tienen su vida y su vivienda juntos. Entonces, la idea es cambiar a la gente que tiene cierta informalidad en sus casas para hacerlos que tengan una escala totalmente de desarrollo que les resulta totalmente extraña. Es decir, se desglosa y se les muestra una cultura totalmente diferente. Pasamos rápidamente por esto. Las 3 etapas fueron el preestudio, que hay, lectura, informalidad, trabajar en Indonesia, pero también tuvimos suerte de tener los fondos y tener el dinero del gobierno australiano, el gobierno de Indonesia también se interesaron y pudimos tener fondos y también tuvimos una capacitación en el idioma. Así que cuando estábamos en el campo, lo normal era conferencias a la mañana del Banco Mundial, de los ministros, que se hablaba de la importancia de los espacios de aprendizaje y después pasamos a la observación, a otras herramientas y al final de la semana se hace un feedback del trabajo. Y después al volver a Australia hicimos algunos talleres, los alumnos se hizo una exhibición del trabajo de los alumnos para que pudieran ver la revisión de sus pares, pero lo más importante es que pudieran ver todos los otros trabajos de los otros grupos, y esto incluía los trabajos de los académicos y de todos. Esto es la semana previa antes de irnos, trabajamos en la Universidad de Sydney. Y uno de los desafíos antes de ir al campo, creo que es importante porque la forma en que nosotros presentamos nuestra conceptualización realmente impacta fuertemente en la forma en que trabajan los alumnos. Así que aquellos de ustedes que hayan encontrado algunas de estas cosas para urbanismo informal es enorme y varía muchísimo del trabajo anterior. Y una de las cosas es lo que yo llamo el punto de partida que les damos a los alumnos. Y en las 3 o 4 conferencias que hicimos antes de irnos, tratamos de decirles que estos son puntos de partida para ustedes. Y si ustedes quieren meterse en esto,
Al final del estudio, algunos alumnos se van a enganchar mucho y van a continuar con este trabajo. Así que esto es algo que ustedes pueden mirar, la parte formal, la parte informal, el rol del Estado, la parte espacial, el trabajo con los campus, y pueden verlo de todos los puntos de vista. Mirar la estructura formal y el trabajo de Alexander, perdón. Y obviamente hay otro trabajo de Marshall que es muy bueno en el tema de complejidad, etcétera. Y el trabajo de Kim Derby. Esto es lo que les dimos a los alumnos. Decirles que hay una cantidad de áreas temáticas, familiarizarlos con estas cosas y después ahí paso a las cosas que ellos quieren trabajar. Pero lo más importante, que es el trabajo de Alexander, porque es como una cosa que se puede usar en el campo. Acá ven toda la mezcla de cosas de la planificación de arriba abajo, de las distintas perspectivas. Acá tenemos ejemplos. También tuvimos la suerte de contar con el Banco Mundial, que está bueno, porque ellos hablaron, pudimos hablar de la experiencia con el Banco Mundial en los campuns. Me gusta este slide bastante porque es de un indonesio que trabaja en el Banco Mundial y me gusta la forma en que dice que están en el medio de la gente que vive en los campuns, que el gobierno los consideraba como ciudadanos de segunda. Otra cosa que es interesante cuando se piensa en esas imágenes, estos campuns se miran como objeto de desarrollo, más que como un sujeto de desarrollo. Entonces lo que hicimos en los 3 primeros días, los alumnos trabajaban en equipos juntos, SU y ITB juntos, después se dividen y van a los grupos respectivos para hacer la tarea y después el jueves presentan a un académico y también invitamos a los ministros del gobierno y hacemos la revisión de los pares. Tuvimos mucha suerte de tener facilitadores locales. Algunos de ustedes se darán cuenta que acá está alguien que va a presentar mañana. Son alumnos ex-ITB. Los dos de aquel lado viven ahí, viven en el campo. Así que están en el corazón de esto. Esta es la presentación del grupo, que es más o menos el jueves. Los alumnos presentan y tienen la observación, el comentario de los pares. Les dan el feedback, las críticas sobre las presentaciones. En este caso era en forma, estructura, una interfaz. Así que estos son los académicos de ITB. Pasamos esto rápido. Y después del estudio, el post-estudio, trabajan en una cartera, hacen las reflexiones grupales, hay una exhibición pública y después hacen un trabajo de reflexión individual. ¿Y ahora qué? ¿Qué es esto? ¿Qué quiere decir todo esto? ¿De qué se trata? Orden en el desorden es el tema de la exhibición del año que viene. Y les di algo a ustedes, les dejé algunas copias en las sillas. Este es el tema de la exhibición.
Así que esta es el cónsul general de Indonesia y una persona de ITV. Y la ven, Marianne también estuvo aquí. Sí, podemos avanzar. Y esta es alguna de las, por favor, avancemos. Algunos de los principios, bueno, en los próximos 5 minutos les voy a mencionar alguna de esta morfología y patrones que aparecen aquí. La próxima. Así que el enfoque este año, las cosas que aprendimos de los primeros años, intentamos ser demasiado ambiciones. Lo que encontramos en los 2-3 días es que los alumnos estaban absolutamente sobrepasados realmente con el tema de Kampong y les costó muchísimo desconstruir esto. Es difícil. Si ustedes miraban las expresiones en los rostros, eran realmente de una persona sobrepasada. Así que lo que tratamos de hacer es sugerir cómo avanzar, y eso lo hicimos en el 2015. En 2016 directamente nos enfocamos en comprender, tratar de ver la comprensión profunda de esto, y nos enfocamos en preguntas de cómo y por qué. Y tratamos de ver cómo se podía tener formas de respuesta, reacción y adaptación, y pusimos énfasis en las tipologías y adaptaciones, porque es una manera de construir cuando uno tiene una forma muy estricta, y lo que aparece como caótico no es tanto. Buscamos patrones y básicamente buscamos esta interfaz. Buscamos a los impulsadores o impulsores de estos cambios y las prácticas de transformación. Buscamos los drivers o impulsores económicos y políticos, y vimos que una vez que se puede ver la forma, se puede avanzar. También vimos cuáles eran los impulsores del cambio en sí mismo, y a medida que los alleyways colapsaban, íbamos cada vez del macro al micro y buscábamos los rasgos principales para poder avanzar. Esto que se puede ver allá en los 30 se podía ver que esa era digamos, las tierras fértiles, las tierras verdes. Y lo que es interesante es que en los bordes de estos kampongs, antes de llegar al río, se puede ver la tipología, se puede ver la evolución de las viviendas a medida que avanzaron. Y hay que ir primero a los bordes antes de llegar al kampong en sí mismo. Hay que ver cuál era la tipología típica de las casas en los 60 y 70. Y por supuesto, a medida que uno avanza hacia los ríos, se ven este tipo de tipologías de viviendas con diferentes casas, diferente de lo que se veía en los bordes. Y esto es la tipología dominante que los estudiantes después tienen que trabajar. Y esto es muy interesante. Es un nuevo desarrollo, nuevo en un costado, y inmediatamente al lado una casa tradicional. Para darle algún tipo de información con respecto al área, incluí estas fotos. Una de las cosas que realmente nos interesa es la interfaz entre las formas de las viviendas y el alleyway, las diferentes pasajes y atajos que existen, para poder comprender la evolución de estos pasajes y senderos. Esto es un clásico en el sentido en que es una ventana
que provee luz y visibilidad. Está adentro, es lo que está dentro y afuera, pero también es multifuncional porque es un pequeño negocio minorista. Una de las cosas que nos interesa es ver los cambios aquí, por ejemplo, en el frente de las casas. A medida que tratamos de trazar la evolución de las casas, vemos que algunos han impulsado y han empujado y han crecido hacia los senderos o pasajes, atajos. Aquí hay un pop-up, es un minorista temporario. El próximo. Algunos diferentes viviendas que empujan las fronteras, y lo más importante en comprender la estructura acá y ver las decisiones pasadas. Cuando uno salta a esto y ve el formato de las cuadras, esta cuadra solía estar llena de plantas y ahora ven que hay un canal de irrigación y ahora sigue estando ahí. Así que por arriba y por debajo de este canal de irrigación hay un montón de otros pasajes, y cuando uno ve la plataforma se comienza a ver los bordes de estos patios rústicos que solían estar ahí. Acá hay uno de los más pequeños en el sudeste. Una vez más, forzando las fronteras, y cuando la forma se impulsa tan lejos, las cosas se tornan muy difíciles para avanzar, y por supuesto el tipo de transporte que se puede tener en este tipo de pasajes, ¿sí? Por arriba, hacia arriba y abajo del río. Río abajo y río arriba. Y lo que es interesante es que la gobernanza es lo que es híbrida. Hay una gobernanza local de la comunidad, pero en realidad en Indonesia también existe una jerarquía muy estricta de arriba abajo, y que le dice a la gente cuando pueden utilizar sus motocicletas. Hay zonas donde se puede transitar y distritos locales con sus propias reglas de gobernanza. Y estas son el tipo de cosas que estamos tratando de comprender. Este patrón de diferentes terrenos, y algunos han tenido fronteras delineadas por los canales de irrigación. Estas son áreas suburbanas y este es el total. De los patrones. Esto es muy interesante porque pueden ver un número de diferentes patrones, y estos patrones en general tienen que ver con la propiedad de la tierra. Algunos son de gente que está viviendo ilegalmente en terrenos que pertenecen al gobierno, otros que no, pero también se muestra que hay terrenos libres y también hay otros que son de propiedad privada, y es una mezcla. Herramientas de análisis y de comprensión, lo que nos dimos cuenta con los alumnos. Si usted sigue las herramientas típicas, es difícil hacer el análisis. Si uno trata de hacer patrones de cuadra, no les dicen lo que está pasando, porque los patrones de cuadras, hay muchas cosas que, por ejemplo,
viviendas que tienen un piso superior que excede el territorio. Entonces es difícil poder delinear y por eso se tiene un patrón tan irregular y estos senderos y pasajes tan irregulares también. Hay mercados, hay veces a la mañana que después desaparecen. A la tarde, hay veces uno mira las habitaciones adelante y en realidad es una cocina, es un negocio y también es su habitación principal. Es difícil poder ver estas formas de interfaz. Así que el análisis de tipología quiero avanzar porque esto es una herramienta para que los alumnos puedan comprender esta atracción y ayudó muchísimo a deconstruir lo que estaba sucediendo. Básicamente, esta es la manera en que lo analizamos y hablamos de elementos que unen y dan forma. Los alumnos deben comprender que estos son entornos públicos, algunos son públicos, semipúblicos y privados y algo en el medio. Y hay que identificar 5 o 6 de este tipo de elementos de forma que nos dan estos patrones. Y cuando vemos esto, vemos la evolución de, por ejemplo, el alleyway o los senderos y la visibilidad e invisibilidad. Y lo más importante, que nos dice mucho más de la geometría de los terrenos y de los senderos. Les digo que son irregulares y no lineales. Así que ven aquí las paredes limpias, sin nada, son muy comunes. Después hay casas, viviendas que tienen su setback, que están empotradas hacia atrás y hay una serie de permutaciones de paredes permanentes y algunas que no tienen ningún tipo de pared o muro. Y ven, aquí hay algunas otras viviendas que avanzan. Y cuando hablamos de las viviendas que avanzan, es difícil ver cuál es la línea de construcción. Y algunos fueron más allá y dijeron, hay algunos que son set over, avanzan, progresan por sobre otros. Hay veces hay viviendas que no tienen nada del otro lado, entonces construyeron más allá del sendero. Continuaron la construcción después de la callejuela o atajo o sendero. Lo que sucede es que cuando ustedes van a una intersección o llegan a una intersección o a un alleyway, un sendero, un atajo, ven que lo que ven hay una mezcla de interfaces que están sucediendo en el mismo espacio. Y esto se convierte en una herramienta muy valiosa para que los alumnos puedan comprender cuando uno les muestra estos diferentes formatos y le dicen cuál es el impulsor, si es que ven un impulsor detrás de eso, es social, es económico. Este es el set over que les dije y esta es la interfaz de construcción tops, de construcción superior. Y empujan la frontera, digamos, o el borde que da al atajo. Estos son los diferentes tipos de senderos, pasajes o, si quieren, hasta calles afuera. Pero ven acá que hay algunas que... La próxima, algunos que tienen nombre, otros que no, sin nombre. Inicialmente los alumnos los llamaban calle sin salidas, pero después hay algunos que, bueno, son como vacíos entre
lugares. Este tipo de cosas que usted mira inicialmente y lo sobrepasa, pero al final del día hay una coherencia y hay un orden, una escala, el tipo de viviendas que son diferentes, pero en realidad son parecidas, pero son diversas y tienen funciones similares. Esto es visible. Hay coherencia muy visible en los diferentes senderos y pasajes. Ahí es donde ven la interfaz de los tipos de formas similares, funciones y escala humana. Así que el desarrollo al final del día está impulsado individualmente, las reglas locales se aplican, la topografía es importante y es de gran interés para nosotros. Y esto, yo recorté esto del póster porque estas imágenes aquí, que hice para una exhibición pública, muestran la evolución de las viviendas, del setback y, más importante, ven aquí como cortapasta que muestra cómo son las formas de las diferentes cuadras y de los atajos. Al final del día, los alumnos tienen sus reglas y principios de forma y estructura. La conectividad, los formatos de los alleyways y de las cuadras tienen un poco de ratio cada vez que no hay un primer piso que sobrepase. Bueno, existe como una línea de construcción. Esto, para llegar hacia el fin, quisiera sintetizar que esto es. Les voy a dar algunos sinopsis de los alumnos del cuestionario que hicimos y a medida que reflexionaban sobre la informalidad y formalidad, es palabra por palabra lo que dijeron. Se puede discutir que eso no es informal, pero en vez es algo orgánico, está impulsado localmente como respuesta a lo que es formal. Esto es lo que obtenían al final del semestre, las diferentes frases que aparecen en la filmina. Y veo que la del final dice, el tema de la informalidad es un tema de discurso, lenguaje y representación. Y obviamente la importancia de tener experiencia hands-on y first-hand tiene que ver con la comprensión de la urbanización desde abajo hacia arriba. A través de la inmersión comprendo otros valores culturales diferentes de los míos propios. Solo a través de la experiencia vivida puedo comprender la emergencia de los kampongs. Ver la teoría en acción es necesario para la comprensión. Y así, para resumir, y ¿qué nos podemos llevar de esto? De este tipo de experiencias de estudio, algo que es parte de este tipo de rompecabezas donde vivimos hoy. Es el tercio de la población del mundo vive en lugares como estos, así que lo más importante es que el formato y la estructura de cómo lo presentamos a un alumno indudablemente influye en cómo aprende y lo que resulta de eso. Comprender a través del análisis es crítico. Para muchos alumnos, este es solo el punto de partida porque queremos que salgan de su zona de confort y comiencen su viaje. 3 de ellos han ido a un nuevo hábitat
otros han hecho investigación sobre informalidad y otros están comenzando su doctorado próximamente. Es importante que hayan tenido su comprensión. Lo que comprenden al final de eso es que la multiplicidad del desarrollo y los procesos de gobernanza en el gobierno, en la ciudad, las diferentes cosas que no se logran, pero aún sigue siendo lo principal, lo básico de la planificación. Los alumnos obtienen esto al final del semestre y comprenden que de un lado esto es lo que les enseñamos, esto es lo que es planificación y así es como se tiene que hacer, y obviamente está impulsado por valores de la clase media, y si no lo aprenden le vamos a golpear los nudillos y los retamos. Pero lo que acaban de comprender y han vivido es totalmente distinto. Es una informalidad de abajo hacia arriba. Y a medida que pasan las horas ahí, se dan cuenta que lo que está sucediendo no es que sea lo que está bien y lo que está mal, sino que es un sistema híbrido. Y esto es lo que realmente hace a una ciudad, le da forma a una ciudad. Así que empezando con lo obvio, los alumnos comprenden que hay un orden y que hay una relación entre los terrenos, las cuadras y las ciudades y la topografía y cuáles son los impulsores sociales y económicos, porque esto es una escala humana, se puede tocar, sentir. En los primeros días no lo pueden entender, pero al final de la semana y del semestre lo pueden hacer. Y lo más importante es que esta experiencia de estudio tiene que ver con aprender sobre espacios y aprender de las alianzas, no solo con las universidades, sino con los gobiernos municipales, tratar de llevarse bien y aprender muchos patrones que ya mencioné anteriormente. Así que esta es la última filmina, las alianzas de aprendizaje. Y le mencioné a Flavia que lo que es interesante ver en esta experiencia de estudio es que la gobernanza dice que hay un tema social y cívico y que ya sea por su falta de interés en eso o la falta de la inhabilidad o incapacidad de hacer ese trabajo. Yo dije que la universidad no está teniendo sesgo y le estoy diciendo que está involucrado en un tema que tiene que ser resuelto, tiene que ser manejado. Y lo que encontramos es que hay foros y reuniones con diferentes tipos de organizaciones que realmente tienden a escuchar. Cuando se llega a estas reuniones y se habla de la gobernanza, que es el gobierno, y uno les recuerda que la gobernanza está ahí, que estas comunidades ya tienen su propia gobernanza, ya funcionan. No es que estamos introduciendo una nueva gobernanza. Es que ya tienen que apoyar lo que ya está ahí. Y hemos tenido un montón de apoyo del gobierno de Indonesia y de Australia en este respecto. Al principio de este año, con ITB, publiqué este libro y tengo unas copias gratis. Si alguno quiere tener, le puedo dar estos de ITB. Resume lo que hemos hablado hoy a la noche y quisiera que esto no fuera algo rígido. Ustedes comienzan con la estructura, pero después tiene que ser fluido a través de esto. Y para aquellos que han trabajado con asentamientos informales, este libro también ha sido desarrollado por el Banco Interasiático. También está disponible gratis en la red. Hay un PDF que se pueden bajar
Esto les dice que en diferentes contextos hay diferentes términos que aplican. Y en el Pacífico existe algo que se llama urban villages o ciudades urbanas, y que en realidad son los asentamientos informales. Tengo copias gratis de esto si alguno de ustedes quisiera, y si no, pueden obtener la copia de ITV. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. ¿Hay lugar para alguna pregunta? Si la tenemos del auditorio para el profesor Jones. Sí. Come on, yeah. Thank you. Thank you very much for the presentation. Muchas gracias por la presentación. Tengo una pregunta corta, un comentario y una pregunta. El año pasado viví en Singapur, estuve trabajando 6 meses en Singapur y tuve la tarea de organizar una encuesta en Yakarta, en distintos campuns. Básicamente, mi desafío fue ver los campuns, el consumo de energía, y fue muy difícil por la complejidad y de esta especie de tejido, y ver cómo funciona la infraestructura. Fue un gran desafío, particularmente en el sudeste de Asia, donde el 60% de la población vive en campuns. Y entonces era difícil ver cómo mejorar la infraestructura. Pero al estar ahí, aunque estuve 3 días, y comprender cómo funciona todo esto, fue una experiencia maravillosa. Y me pregunta, cuando estaba allí, y que se la paso a usted como experta en el campo, es saber cómo podemos poner lo que podemos aprender en informals, cómo lograr comprender y cómo adaptar y transformar todo esto. Cómo podemos traer el aspecto positivo a todo esto y otros aspectos, cómo llevarlos a condiciones formales. No sé si es una pregunta difícil. Para mí sería bueno que me respondiera. Creo que lo primero que tenemos que decir es que no hay una bala de plata, no hay una cosa fácil. Segundo, hay que ir más allá de la parte estética y hay que ir más allá de la materialidad, porque la mayoría de los alumnos que vienen de clase media, la mayoría de los que hacen las políticas están involucrados con esta clase media, digamos, y vienen con preconceptos muy rígidos y tienen que ver con la materialidad. Y esto es todo lo que yo les puedo decir. Que van a leer en la prensa que están llenos de prostitutas, de criminales, de gángsters, y la gente está muy choqueada porque se dice que esto tendría que ser eliminado de la tierra. No hay ninguna bala de plata. Es lo que yo llamo con algunos de mis colegas, y hay gente acá, Flavia y algunos otros, que necesitan una coalición. Y lo único que podemos hacer es seguir conectados y trabajando, tratando de acceder a los niveles más altos. Y al final de cuentas, todos nos van a escuchar y van a tomar lo que pueden que esté en línea con las instituciones. También va a haber soluciones diferentes para distintos contextos.
diferentes soluciones. Para Yakarta fue muy complejo porque muchos campus fueron sacados de ahí y el gobierno usó la parte racional y había que creer que estos campus habían empujado muy hacia adentro del río y hubo una gran inundación. Entonces, en algunos casos, tiene que ver cómo se los maneja, porque hay gente que hace 60, 70, 80 años, hace muchísimo que están ahí. Entonces, para los gobiernos es difícil venir y decir muchas cosas, pero el gobierno dice, esta es una unidad en este edificio, se pagó por ello y esa es la solución. Pero en 3 meses están todos afuera. Así que no tengo una respuesta. Hay que seguir empujando, hay que seguir. Lo más importante, hay que darles sanidad, buenos espacios públicos, son todos derechos humanos y entonces si uno saca esto, entonces si uno agrega esto va a haber más atractivo. Esta es la única respuesta. Hay que seguir presionando. No hay una bala de plata. Y necesitan sistemas de planificación. Estos sistemas no están correctos todavía. Y tendríamos que formalizarlo. Esto de formalizar lo informal no está bien. Hay un montón de temas al respecto. Es un tema complejo. ¿Cómo lo evaluamos? Lo podemos hacer de distintas maneras. Obviamente, la satisfacción de los alumnos al final del semestre. Creo que todo el trabajo se hace en el estudio. Lo hacen en el estudio, 24 horas al día, todos los días, y después tienen 13 semanas para desarrollar ideas, carteras, exhibiciones públicas, trabajar con los portfolios y después se hace una reflexión. Y así es como trabajamos. Pero en términos de la satisfacción de los alumnos, cuando trabajas con un grupo de 50 alumnos, trabajan con las manos en la masa. Y es difícil, pero no se puede lograr un 100% de satisfacción. Pero personalmente, yo me divierto más cuando los alumnos quieren continuar y se enganchan y quieren seguir. Así que yo estoy ahí y empiezo a comprender cómo continuar. Y ahí es eso es lo que los alumnos están tratando de lograr. Creo que escuchamos 2 presentaciones muy interesantes y quiero saber la relación que existe entre los dos, porque ustedes hablan sobre los valores culturales en las ciudades incorporados, en el caso de Bandung, y cuando ustedes estudian con los alumnos, ¿cómo pueden hacerlos explícitos y cómo lo manejan? ¿Hay algo que sería aplicable cuando Fabián habla de los valores culturales, de las culturas chinas urbanas? ¿Se puede continuar con sus estudios en una ciudad china? Y esto es una posibilidad, definitivamente. Quizás llevar alumnos australianos a China y que hagan la experiencia.
Pero lo que estaba hablando el otro día con mi amigo de Delft, los alumnos que van a Indonesia, quizás la mitad son chinos, pero sin perder el respeto, los chinos vienen, cuando ven los campuns, la primera respuesta es demolición. Y eso es divertido. Y después al final de la semana, cuando ven otros fines de semana y cuando tocan y sienten, pero su tema es válido. La interculturalidad. Todas las sociedades tienen una cierta diversidad y lo que tratamos de hacer es que la gente tenga distintos valores con respecto a distintos temas. Ese es un tema de cómo lo hacen. Quizás deberíamos volver al tema principal de la conferencia, del conocimiento al desarrollo. Pero hay un vínculo, aunque hay diferencias extremas, porque una es como un abordaje más teórico, el otro es ir al espacio directamente y ver cómo se formateó. Pero creo que hay cosas fundamentales que yo encontré y que no vi, aunque la planificación y también cómo pasamos los conocimientos a los jóvenes. La educación cuenta, los enfoques tienen que ser también cambiados, adaptarse a los desafíos actuales, pero hay una gran demora en los académicos para reaccionar y hacer un cambio revolucionario de los sistemas educativos. Entonces, este tipo de cosas es lo que nosotros también hacemos frecuentemente en este encuadre, con 120, 200 universidades todas juntas a un cierto campo con temas desafiantes para trabajar en colaboración con los residentes locales o con el gobierno del distrito o con cualquiera. Toda la idea es también de tratar de movilizar a los alumnos, llevarlos al lugar para que experimenten, para que vean de cierta forma cómo se puede mejorar y cómo podemos crear la generación de los roles de la universidad para que pase el conocimiento a los alumnos. Creo que esto es aún más crucial, porque creo que hay proyectos. En Singapur tenemos 120 alumnos. Muchos son chinos, que son muy buenos, porque en China no quieren pensar. Tienen 300 hectáreas que pueden hacer en 2 días y después es peligroso, porque saben realmente que todo tiene que estar bien, cuáles son las habilidades, qué significa esto. Creo que esto es algo, esa es mi reflexión a su pregunta. La pregunta es, la experiencia que cuenta siempre es lo que gana el estudiante en relación a la experiencia que tiene. La pregunta es si tienen contemplado el estudio algún tipo de retribución a la gente que vive en los lugares como una experiencia que es fructífera para los dos. Y esto tiene que ver con también cómo recibe la gente de ahí a que venga un grupo de estudiantes y realice algo que no se desenvuelve en un proyecto concreto para ellos, sino que después se lleva afuera y son como estudios aparte. I'll try. Did you understood the question?
The benefit, well, El beneficio the benefit to the local people a la gente local, primero es, bueno, el compromiso. Y para algunos, just to engage with them. solo el hecho de comprometerse para ellos es fascinante, el estar involucrados. Hay gente que, bueno, tiene a los alumnos ahí durante una semana y lo ven como algo positivo. Pero el tema más amplio, lo que uno está gustoso de cambiar, es la diferencia con respecto a las planificaciones, lo que los planificadores del gobierno local, municipal y nacional, y ver las diferentes opciones que tienen para los kampongs. Por ejemplo, como esas torres de edificios que fueron hechos por una firma europea, creo que de los Países Bajos, no que importa si son de los Países Bajos o de Holanda o donde sea, sino que son de Europa, ¿sí? Pero hay gente que vuelve y habla de estos planes, ¿no? Y cuando usted les pregunta a ellos cuál es la base, ustedes vieron otras opciones, vieron escenarios y cuál es la manera en que vive la gente ahí, cómo van a hacer para estar en el piso 10 y cuál es el orden. Y lo último que quieren hacer es hacer que se sientan incómodos. Así que lo que se trata de hacer es llevarlos hacia ahí. Uno los lleva en diferentes niveles, ¿no?